Dedicado a encauzar aquellos malos actos, Gandhi fue tremendamente ingenuo en la manera de comportarse en la política. Como abogado creía que si nosotros cambiábamos la ley, cambiábamos la conducta humana. De manera que desde 1893 a 1906 se ve en los tribunales obligado a hacer algo. Pero el problema es que los británicos eran mucho más arrogantes todavía. Y si él cambiaba una ley, otra la sustituía, de manera que la discriminación funcionaba de otra manera. Victimizado por los sudafricanos blancos, Gandhi tomó la resolución de actuar como una fuerza unificadora. Empezó a desarrollar las comunidades de gente de diferentes razas y religiones, todos juntos para vivir como iguales. Insistía en tratar a su propia familia, que pronto incluyó a 4 chicos jóvenes, no de diferente manera que a los demás. A pesar de su abjuración de la opresión británica, hasta 1906 Gandhi se consideró a sí mismo como un fiel miembro del imperio, incluso cantando Dios salve a la reina y enseñándolo a sus hijos. Tan leal, de hecho, que cumplió el servicio como camillero para las tropas británicas en la guerra de los Boers y en el levantamiento de los zulúes en 1906. Realmente fue la experiencia en la guerra zulú la que le llevó muy cerca de la violencia inhumana, porque fue justo entonces cuando cayó en la cuenta de que aquella guerra no era simplemente una guerra entre 2 pueblos, sino que era una auténtica masacre. Recordaba cómo las armas británicas mataron a los zulúes armados con lanzas. Vio el placer que los soldados sentían al matar y recogió los cuerpos de los muertos y de los heridos que habían sido abandonados para que muriesen en su agonía. Empieza a pensar que los zulúes son dominados de esa manera por los británicos. ¿Qué es lo que significa la dominación? Cuando piensa en su propia dominación, en su familia, y particularmente de su esposa, él se había casado a los 13 años, y había sido a veces lo que él llamaba un marido cruel, celoso y dominante. Y es fascinante el modo de pensar que le había sugerido la revuelta zulú, al ver cómo los británicos dominaban a los zulúes. Y eso se lo aplica a él mismo. ¿Hasta qué punto yo soy culpable de este tipo de conducta dominadora en mi propio matrimonio y en mi relación con Kasturba? De acuerdo con la tradición hindú, es el hombre ideal que ha conquistado su sexualidad y que logra una inocencia como si fuera un niño. Solo dominando sus propios deseos, Gandhi decidió que era la mejor manera de servir a la humanidad. A los 37 años, hizo el voto hindú de Brahmacharya, es decir, celibato perpetuo. De esta manera, era totalmente puro. Si no había impureza, no habría violencia ni tampoco agresividad en su entorno. En 1906, inmediatamente a continuación, sufrió su transformación personal con una asombrosa perspicacia en la política. Se habían decretado nuevas leyes por las cuales todos los indios deberían quedar registrados y dejar sus huellas dactilares. Dichas leyes incluían el que las mujeres indias tenían que desnudarse para que la policía blanca pudiera marcar los cuerpos de tal forma que los números quedasen registrados. Irritados, unos 3.000 indios se reunieron en Johannesburgo para planificar una campaña de acción. De repente, al fondo de la sala, un mercader musulmán llamado Ajib Mujib se pone de pie y agitando su puño dice: «Por Dios, iré a la cárcel antes de obedecer esta ley». Gandhi antes no había pensado en aquello, no había pensado en ir a la cárcel, pero instintivamente supo que esa era la manera de actuar. Se levanta y dice: «Haremos un voto a Dios, porque iremos a la cárcel y estaremos allí hasta que retiren esta ley». El discurso de Gandhi supuso un acto masivo de desobediencia civil, que no tenía precedentes en la historia. Siguiendo sus directrices, los que protestaban resistieron valientemente los golpes repetidos de la policía, aceptando su sufrimiento sin responder a las provocaciones. Por primera vez en su vida, cayó en la cuenta de que cuando el corazón humano está cerrado, es imposible desarrollar la mente.
Es inútil razonar con una persona cuyo corazón está lleno de ira. Si la razón no es suficiente, la violencia no sirve para nada. ¿Qué hacer entonces? En Sudáfrica descubre por primera vez el método de la resistencia no violenta. Te levantas contra tu represor, le dices que no vas a abandonar y también le aseguras de que no vas a responder al daño que te haga. Gandhi acuñó el término satyagraha para describir su concepto revolucionario. Una combinación de dos palabras del sánscrito que significan verdad e ir detrás de. El objetivo de la no violencia era tan viejo como la filosofía humana, y lo que Gandhi pretendía era aplicar este ideal a las situaciones políticas concretas. Gandhi consideró que en orden a implantar la auténtica no violencia, lo primero que hay que hacer es poseer el espíritu de reconciliación mutua y desarrollarlo en tu propia mente. Sin eso, ¿cómo puedes apoyar la no violencia auténtica? En 1913, el general Jan Smuts, la marioneta inglesa en Sudáfrica, decretó unas leyes diciendo que los matrimonios hindúes y musulmanes eran inválidos. Y Gandhi aprovechó el momento para crear una revuelta mucho más grande. El abuelo, como de costumbre, llegó un día a casa y le dijo a la abuelita que ya no era su esposa, «Eres mi concubina». Ella se quedó alucinada y dijo, «¿De qué estás hablando?». Y él le explicó de que esto es una ley y así nuestro matrimonio no es reconocido y estamos viviendo juntos ilegalmente. Tradicionalmente, las mujeres indias estaban confinadas a vivir en la casa. Gandhi atacó tales costumbres como otra forma de opresión y llamó a las mujeres para que apoyaran y participaran en las responsabilidades públicas. En un golpe muy hábil había ayudado a emanciparse a millones y añadió una potente nueva arma en su arsenal. Las leyes referentes al matrimonio originaron una huelga nacional. 50.000 obreros se sumaron a la causa dejando sus trabajos. El general Smuts echó marcha atrás retirando las leyes que afectaban a los matrimonios. Gandhi había demostrado que la fuerza de voluntad podía vencer a la fuerza bruta. Y con ganas de retar a Inglaterra en su propio territorio, en 1915, a la edad de 45 años, volvió a una India que estaba sufriendo bajo el yugo del imperialismo. Durante 2 siglos, los británicos habían saqueado sistemáticamente los recursos naturales de la India. Privadas de materias primas, las industrias nativas se iban al traste. La India era el país más poblado, más grande y más provechoso de todo el imperio. Y cuando ellos llevaron a la India a postrarse en ese estado, cuando nosotros ni siquiera podíamos fabricar un imperdible, no teníamos la capacidad de hacer ni siquiera un imperdible. Eso fue a donde nos habían llevado tras años de explotación. En 1915, 300 millones de indios estaban sometidos a 100.000 invasores ingleses. Nunca en la historia, tan pocos habían regido a tantos y desde tan lejos. Desesperados, temiendo no recuperar nunca su libertad, los indios colaboraban en su propia esclavitud, dando soldados y policías para reforzar el poder de sus blancos amos. Gandhi retó a sus compatriotas a que resistieran, diciéndoles que aquellos que se comportaban como gusanos tenían que esperar que los pisotearan. Él dijo, ¿cuándo aprenderemos a rebelarnos contra nosotros mismos? Nos hemos convertido en personas tan dependientes que tenemos incluso que aprender a rebelarnos contra nosotros mismos. Tenemos que liberarnos de la dependencia. Nosotros no podemos rebelarnos contra el gobierno si no aprendemos antes a rebelarnos contra nosotros mismos.